Es en esta fiesta, aquella que se vive 8 días en Caguamayo. El tradicional aquí en Angarais, residentes en unidos en Caguamayo. Hace su ingreso rodeado de sus bellas justas. Apreciamos el ingreso de los Apus 2025. Y con esta hermosa melodía ¡ay, Caguamayo, Caguamayo! ¡Cómo te añoro! Así se baila en Caguamayo para el 30 de agosto. Y el día de hoy, aquí en Angarais, gracias a los Apus 2025 y con residentes en Lima. ¿Y dónde están los aplausos, por favor? A ver, fuerte las palmas, damas y caballeros. Son los caguamainos radicados en Lima, quienes rememoran, recuerdan nuestra grandiosa e incomparable fiesta en honor a Santa Rosa de Lima. Y el reconocimiento, damas y caballeros, a los protagonistas. Al primer Apu, Jesús Ángel Coma Vicente, Rufina Pané Cristóbal. Al segundo Apu, Gregorio Paucar Guainate y esposa Katy Machacuay Arias. Al quinto Apu, Marco Cóndor Campos, Giovanna Copera Echenique. Reconocimiento al séptimo Apu, Máximo Chávez Zúñiga, hijos y nietos. Ahí están, señoras y señores, caguamainos, que si bien es cierto, vienen realizando esta brillante actividad, ofreciendo esta bonita fiesta de franca y auténtica confraternidad caguamaína, fiesta de reencuentro. Apreciamos poco el ingreso de los ejércitos, de los cuatro suyos. Y justamente encabezado por sus generales, allí van haciendo su ingreso el personaje de Atahualpa. Hermoso tema, todos vuelven. Es una hermosa melodía que cada vez que un caguamaíno la escucha, señoras y señores, recuerda esa hermosa tierra, Caguamayo.
esa elegancia en los pasos. Bañaipa, bañaipa. La marcha, el paso del Inca, personaje que a través de los años nos ha dejado un legado muy hermoso. Allí está el Inca Atahualpa, personificado por Cayo Cavavilca Estrella. Y al distinguido público vamos a pedir a ver los aplausos, por favor. Los aplausos para nuestros hijos carguamaínos residentes en Lima. Grupo humano comprometidos con el pueblo. Y sigue llegando a los carguamaínos para compartir esta hermosa vivencia. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Apus, residentes en Lima, comprometidos con el pueblo. ¿Y dónde están las palmas? El aplauso del respetable público. Apucuna. Tawasuyumba Apucuna. Apucuna. Tawasuyumba Apucuna. Ripullamos. Ripullamos. Kai kusipatama. Kai kuchimpa. Waranga kamayo. Kiski. Rumiñawi. El Inca está llamando a sus 4 generales. Lapan runan chikunata. Apian chikunata. Kai simiskata. Willanki. Willanki. Apu amin kakuna. Apu amin kakuna. Wiyay kamoy. Yapan runan chikunata. Anyam pachaya. Runan chikunata. Aklan chikunata. Lapan churin chikunata. Ripuchamoy. Ripuchillamos, kay kusipatama. Taitanchi intita. Guatarishu. Guatarishu. Owan chikunawan. Yanan chikunawan. Lapangunan chikunawan. Guatarishu. Guatarishu. Taitanchi intita. Manatar purinampa.
Trémonos, vamos a traer los pueblos. Por favor, un poquito más atrás, porque están dando un servicio ya. El Inca ha ordenado a sus generales para que vengan trayendo a su gente y con ello las ofrendas para su Madre Sol, la Madre Tierra y los Apus Quiricas. Hay momentos en la vida y hechos trascendentales que uno nunca olvida. De recordar nuestra tierra Carguamayo, con sus barrios, parajes, caseríos, allí donde dejamos parte de nuestra infancia. Hoy muchos carguamayinos por temas de salud u otros aspectos ya no pueden viajar. Y justamente para ellos esa remembranza, costumbre, tradición que se revive. Estamos apreciando el tradicional Pinquichi. Cada 30 de agosto se lleva a cabo en Carguamayo con más de 5,000 asistentes en el estadio municipal. Pero hoy estamos aquí, señoras y señores, con los hijos residentes en Lima. El Inca Atahualpa, el último mandatario del Tahuantinsuyo. Allí está Cayo Jamavilca. Así se baila en Carguamayo. Hoy en día, señoras y señores, estamos recreando con un espectáculo teatral el tradicional Pinquichi. Y ahí están los protagonistas, bailando al compás de las 4 orquestas, 4 agrupaciones musicales, al unísono, interpretan estas hermosas melodías, temas alusivos, temas dedicados a Carguamayo. Y una hermosa melodía, Todos Vuelven, que fue dedicado en Carguamayo el 30 de agosto. Aquella melodía que lo dedicara nuestro hijo carguamaíno Pedro Campos. Ojo al parche en el cielo, un recuerdo para él. Cabe señalar que también hay nuevos temas, Jorge, ¿no? Que este año lo han lanzado en calidad de primicia. Son temas muy bonitos que seguramente van a lograr la aceptación del respetable público. Y a través de nuestros apus residentes en Lima, un mensaje para todos los carguamaños. La grandeza y riqueza de lo nuestro se vive 8 días de fiesta, del 28 de agosto al 4 de septiembre. La fiesta de honor a Santa Rosa de Lima es la más grande, la más fastuosa.
de la región. Es una fiesta grande e inolvidable, señoras y señores, donde todos acuden para rendir un merecido homenaje a nuestra patrona Santa Rosa de Lima. Y una vez más llegan los carguamaínos a este gigante local, porque ya saben, con su aporte, hoy le brindan el apoyo al pueblo de Carguamayo. Los amos ya lo demostraron, haciendo entrega de un monto significativo para nuestra iglesia. Hay que destacar, Jorge, se ha hecho un reconocimiento muy merecido, por supuesto, al hijo predilecto, Abdel Chávez. Ha recibido el reconocimiento de parte de los amos residentes en Lima por haber construido la segunda torre, que se ha convertido en un bonito museo en el sitio. Aquí está Abdel. Un saludo cordial y efusivo al hijo predilecto, Abdel Chávez. Hay que bailar. Un abrazo de él, un abrazo. ¿Cuántos dicen? Con esa melodía yo me lloro. Así se baila en Carguamayo, señoras y señores, cada 30 de agosto, en el tradicional Pinquichi. Y vamos a pedir al respetable público tributar con un fuerte y sonoro aplauso, señoras y señores, a los protagonistas de esta celebración. ¡Fuerte las palmas! Venga las palmas, que se sienta. Es el mejor regalo del artista. El aplauso. Gracias. Tawa suyu bapunkuna. Ay shungula kushikugum. Lapang churikuna, aklakuna, yanan chikunaya. Cantarishun, tusurishun, lapanchi ayukuna. Entonamos Yarabí, nota musical, la menor. Ta.
está. Qué hermosa melodía. Hermosa melodía, Alexander Baugar. En la voz de Gaviotita de Carguamayo. Carguamayo, tierra linda, pueblo inolvidable. Hoy tus hijos te cantamos con mucha alegría, recordando tu gran fiesta el 30 de agosto, con la muerte de Atahualpa y el baile caicó, con la muerte de Atahualpa y el baile caicó. Carguamayo, tierra linda, pueblo inolvidable. Hoy tus hijos te cantamos con mucha alegría, recordando nuestra fiesta 30 de agosto, con la muerte de Atahualpa y el baile caicó, con la muerte de Atahualpa y el baile caicó. Carguamayo, tierra linda, pueblo inolvidable. Hoy tus hijos te cantamos con mucha alegría, recordando tu gran fiesta 30 de agosto, la muerte de Atahualpa y el baile caicó, con la muerte de Atahualpa y el baile caicó. Carguamayo, tierra linda, pueblo inolvidable. Hoy tus hijos te cantamos con mucha alegría, recordando tu gran fiesta 30 de agosto, con la muerte de Atahualpa y el baile caicó, con la muerte de Atahualpa y el baile caicó. Orquesta. ¿Y dónde están los aplausos, señoras y señores? Hermosas melodías para nuestra linda tierra Carguamayo. Sin llorar más. Y estas hermosas melodías transmiten el verdadero sentimiento carguamaíno. Aquí están las 4 orquestas y la voz de Gaviotita de Carguamayo. Taitainti Kawasuyupa Punkuna Sungulaku Sikun Lapan Churin Chikunawa Runan Chikunawa Lapan Chiayu Yanan Chikunaya Watarishun Taitanchi Tita Manatar Purinampa. Taitainti Manatar Puruichu. Sayatika kusitika Aparimoy Mamalanchi Pachata Sunggulang kusininampa
Taitainti. Yamanchipa Songolanta. Ojiari. Ojiari. Shungoilandunampa. Ojiari. Taitai.